hay un tema que ganó en la encuesta que hiciste Ujú. sobre Ganó no por mucho. Bueno, ganó, creo sí que ganó, sí, pero pero los dos me parecieron que estuvieron taquilleros. Pero bueno, ese es el más taquillero. sí, este tema es el BPH. Se habla mucho de eso, hay muchísimos mitos eh, y pues muchísimas preguntas alrededor de ese tema, Sí. porque o la gente no se atreve a preguntarlo, o la gente asume, o le cree a la leyenda urbana. Entonces, pues despejemos las dudas que tiene mucha gente, tanto hombres como mujeres, pero sobre todo siento que a las mujeres les impacta mucho más eh, y pues resolvamos esas dudas que tienen. Bueno, perfecto. No, no sé si pueda resolver las dudas que tiene toda la gente, me puedo resolver las dudas de pronto que tienes tú. Bueno, La primera pregunta o la pregunta básica debería ser, ¿qué es el BPH? bueno, pero el VPH no es más que un virus más como los millones de virus contra los que tenemos que, o con los que tenemos que convivir. Virus de papiloma humano, VPH. Y es eso, es un virus de transmisión casi que, aunque no, pero casi que exclusivamente sexual. Em, Y cuando dices que casi no, es porque hay algún mecanismo de transmisión que no sea a través de las relaciones sexuales. sí, no es lo más común, pero claro que sí puede suceder. También puede ser de transmisión vertical, es decir, la transmisión vertical es el nombre que se le da médica o científicamente hablando a cuando una mamá le transfiere enfermedades a su bebé. ¿Sí? Okay. Entonces, otra forma de transmisión del VPH es Ajá. vertical. Entonces, los bebés con los hijos, algunos, digamos, algunos hijos de madres con VPH que nacen por parto vaginal, pueden nacer infectados por el VPH, generalmente en sus vías respiratorias, ¿no? Como papiloma laringio se llama. Pero también puede ser por fomites. Fomites es el nombre que se le da a las cosas que transmiten las enfermedades. Entonces, en las manos, por ejemplo, puede pasar también de una mano que se infecta con VPH y se vuelve portadora y se lo puede pasar a otra persona. Y se puede pasar a otras partes del cuerpo menos normales, menos típicas, menos frecuentes, distinto de los genitales. Puede ser, como te digo, en la garganta, en los ojos, en la piel, en las plantas de los pies, en las palmas de las manos, en la boca, en los ojos. Pero sí, es un virus, digamos que cuando hablamos de lo normal es que sea un virus de transmisión sexual y que lo adquieren las personas en los genitales generalmente. Okay. Y al ser un virus, ¿por qué se dice o está el mito que no tiene cura? ¿Es verdad que no tiene cura? ¿No es un mito, es una realidad? A ver, eh, pues, pues parto diciéndote que el virus sí se cura, pero no tenemos cómo curarlo. Realmente el virus lo cura el sistema inmune de nosotros. Es decir, podemos prevenirlo, vacunas sí hay, ¿sí? Acuérdate que las vacunas no sirven para curar nada. Las Ujú, vacunas sirven para prevenir que a uno le den las cosas, pero ujú. una vez que a ti te dio la cosa, te dio la cosa, no te sirve la O vacuna sea, para nada. si me diagnostican con BPH y me vacuno, no, no se me va a curar. Sencillamente, ¿qué va a hacer? ¿Que no me vuelva a dar? O sea, ya el que me dio, Va a prevenir, o sea, si ya tuviste VPH, te pones la vacuna, va a prevenir que te infectes de un nuevo VPH distinto del que ya tienes, porque el que ya tienes, es que ¿qué pasa? El VPH no es como que sea un solo virus. Yo siempre le digo a la gente, el VPH hay que verlo como una gripa, ¿sí? Obviamente no tiene ni la misma forma de transmitirse, ni producen la misma enfermedad, ni es por el aire, ni nada. Pero ¿en qué sentido es como la gripa? En el sentido que así como no hay ninguna cura para la gripa, una cura real, ¿sí? ujú, Porque si a uno le se, da, se- se tratan los síntomas, se claro, exacto. mejoran los síntomas. Si a ti te da una infección urinaria por una E. coli, que es una bacteria muy común, pues uno le da un antibiótico, nitrofurantoína, fosfomicina, cefalexina, yo no sé, Ujú, a la persona por unos días, ujú. pues ese antibiótico mata la bacteria y te curas de la bacteria. Uno quisiera que hubiera lo mismo para el VPH. Entonces, ay, no, que tengo VPH, no, pues tómese este antibiótico anti-VPH Ujú. y entonces el antibiótico entra en el cuerpo y elimina el virus del eso no existe. No existe para el VPH.
no hay ninguna droga que mate el VPH realmente, que sea efectiva en que sea un virucida o algo así, Ajá. no existe. Lo que dice es que el organismo de cada persona lo cura. Tu sistema inmune, tu propio sistema inmune tiene que lidiar con el virus y Ujú. eliminar y aclarar el virus de tu cuerpo, como lo hace con el virus de la gripa. El sistema inmune tuyo aclara el virus de la gripa de tu cuerpo. Ningún medicamento que tú tomas lo hace. Entonces, a diferencia de la gripa, en el caso del VPH, pues ese proceso no toma como días o semanas como en la gripa, puede tomar meses o años. Pero digamos que poniendo un número así rápidamente, el 90 y tanto por ciento de las veces tu sistema inmune termina eliminando el virus del VPH, como sucede con el virus de la gripa. O sea, Ajá. algunas personas se mueren de gripa, casi nadie se muere de gripa, alguien sí se muere de gripa. Entonces, en la mayoría de los casos podemos decir que el sistema inmune hace que se elimine el virus sencillamente con el tiempo y dependiendo de tu sistema inmune. No hay más que hacer, tiempo y sistema inmune. Obviamente en eso hay que aclarar que el VPH no es, a ver, hay literalmente cientos de cepas de VPH. Ujú, VPH 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así hasta ciento y tanto más. ujú. Y todas esas cepas se dividen en dos grupos para entender la enfermedad fácilmente. Porque, no, o sea, digamos que de todos los virus, de todos los VPHs, si los coges en su conjunto, producen en esencia dos enfermedades. Una parte, que son los que denominamos de bajo riesgo, se llama así VPH de bajo riesgo, que Ujú. son cientos de cepas también, no se relacionan con cáncer de cuello de útero, no producen cáncer de cuello de útero, producen otra enfermedad que se llama condilomas acuminados. Que los condilomas acuminados son Ajá. verrugas virales y contagiosas en los genitales, pero que son benignas y no tienen relación con cáncer, ni van a cáncer, ni se convierten en cáncer, ni nada de eso. Es otra cosa. Lo que no sé, como lo que llaman mezquinos y eso, esas verrugas muy parecidas a las que le salen a los niños en los codos, en los dedos y esas cosas. Ujú. Eso es un grupo de VPH, que es el VPH de bajo riesgo. Entonces, cuando una mujer tiene esos síntomas, puede estar tranquila que se trata de una cepa de bajo riesgo Sí, en la mayoría de los casos. sí, cuando tú tienes condilomas acuminados, que no es nada agradable tener condilomas acuminados, por lo menos sabes que eso no te va a producir cáncer, eso no se relaciona con eso. Pero uno puede estar infectado por más de una cepa al mismo Al mismo tiempo, tiempo, ¿me ok. entiendes? Entonces, ahí viene el otro grupo, que es el grupo de pH que denominamos de alto riesgo. El de alto riesgo, pues es el que para los ginecólogos es más importante. Obviamente los condilomas son feos, son desagradables, molestan, son hartos de quitar, todo eso, pero nos dejan tranquilos en el sentido de que uno dice, bueno, esta persona tiene esto harto que se lo voy a tratar. Entonces uno ya hace tratamientos, hay cremas, hay tratamientos con soluciones que destruyen la verruga, o se puede hacer crioterapia, o se puede vaporizar con láser, o se pueden vaporizar con electrobisturí, en fin, hay muchas formas de tratar un condiloma, pero está uno pensando en el condiloma y no está uno preocupado por el cáncer. Ujú. La que le preocupa a uno es el grupo de BPH, que se llama de alto riesgo. ¿Y por qué se llama de alto riesgo? Porque es el que algunas veces, también sigue siendo la minoría, no la mayoría de las veces, pero es el que algunas veces, en vez del sistema inmune aclararlo del cuerpo, el sistema inmune no es capaz de aclararlo del cuerpo, y este virus empieza a alterar el ADN de las células del cuello del útero y las empieza a transformar en células malignas. Y eso es lo que causa el cáncer de cuello de útero. ¿Y qué síntomas tiene que tener esa persona para ir al ginecólogo? ¿Qué señales de alarma hay para que uno acude al ginecólogo y diga, yo creo que tengo VPH y necesito saber si es, si no tengo las verrugas, entonces no va a ser uno benigno, entonces puede que sea uno maligno. Pero ¿cómo sé qué síntomas debe tener una mujer? Ninguno. Entonces, ¿cómo se puede prevenir que no pase o que cuando tengo ese tipo de VPH pueda hacer algo? Mira, cuando tienes BPH de bajo riesgo es fácil porque a cualquier persona le salen verrugas y dice, ¿qué me está pasando? Entonces Sí, uno va al médico y consulta y ahí ajá, empieza todo. sí. Entonces, pues ¿Y el bien, otro es asintomático? totalmente asintomático. Entonces, ese es el que es un problema, porque ese es el que entonces requiere lo que se llama tamizaje. Tamizaje es cuando tú no estás sintiendo nada, tú nada, pero te haces exámenes, algunos exámenes que son estadísticamente diseñados como exámenes de tamizaje. Ujú. Por ejemplo, uno de los más característicos de ese tipo de examen es la citología vaginal normal. La citología es un examen que te haces cada año y que sencillamente
lo ideal es hacérselo a toda la población de mujeres cada año que sean sexualmente activas y ese examen divide a la población en dos. Una parte de la población que le sale el examen normal, entonces ya, esas ya quedan descartadas, queda Ya como uno normal. tranquilo con ese resultado. Y otra parte que dice que es anormal. Generalmente el Ujú. examen, la citología normalmente no es un examen diagnóstico, es de tamizaje. Entonces, Sí. o es normal o es anormal. Cuando es normal, pues uno no hace nada. Cuando es anormal, hay que hacer otros exámenes confirmatorios. O Entonces, sea que únicamente hay, porque síntomas no vas a tener. ok, únicamente hay es medicina preventiva. Es Total. una vez al año hay que hacerse una citología. Pues, a ver, no es literal. Sí, pero no es así. Digamos que la primera citología la necesita una mujer a los 25 años de edad. Vamos a hablar en términos generales de población sana, normal, ¿sí? Obviamente poblaciones especiales y eso es diferente. Pero una población sana, común y corriente, normal, la primera citología la necesita una mujer a los 25 años. Ok, Antes de eso no la necesita. ok. Si esa citología es normal, al año hay que hacer otra citología. Ujú, Si esa citología es normal, a los 3 años hay que hacerle otra citología. Ahí ya tiene 29 años, ¿no? ujú. Si esa citología es normal, ya no hay que hacerle más citologías. Nunca más en la vida, suponiendo que sea normal. A los 30 años hay que hacerle un test de tipificación de DNA de VPH de alto riesgo. ¿Qué es eso? Una PCR para VPH. ¿Qué es eso? Una PCR igualita a la que nos hacían acá en la nariz para detectar virus del COVID, Ajá. pero pues no es en la nariz, sino en el cuello del útero para detectar virus de papiloma humano. Pero se parece a una citología o Sí, la es muestra es la misma. similar. Digamos que en esencia la muestra es la misma. Ujú, Si esa tipificación de VPH de los 30 años es normal, es negativa, ujú. hay que repetirla cada 5 años hasta los 65 años, siempre y cuando siempre sea negativa. Y si a los 65 años ya es negativa, no se hace más tamizaje para cáncer de cuello de útero. En esencia, si a los 65 años no te dio cáncer de cuello de útero, ya no te da. Hay que estar pendiente de otras cosas, hay que estar pendiente del ovario, del endometrio, ginecológicamente hablando, de los Ujú, senos, del cáncer de colon, del cáncer de estómago, qué sé yo, pero el de cervix funciona así desde el punto de vista estadístico. ujú. ¿Mm? O sea, si uno hace esas citologías eh, con esa frecuencia que tú dices, está uno previniendo y está uno alerta en general de la prevención del cáncer Sí, de útero. sí, ese es el protocolo de manejo o el protocolo de prevención de cáncer de cuello de útero, que es un protocolo en medicina de los que está mejor hecho y mejor basado en la mejor evidencia disponible y así es como funciona, así es como se debe hacer. Y, De hecho, por ejemplo, yo a veces me encuentro que le piden, no sé, las EPS llaman a las pacientes que tienen un test de, no sé, la paciente tiene 40 años, por decir algo, tiene un test de VPH negativo de hace 6 meses o de hace un año, y la llaman a decirle que venga y se tome una citología. ujú, Eso es, pues, primero sobra, no es necesario, no está dentro del protocolo, no es lo que corresponde, y a veces nos meten problemas. Pues en realidad meten más en problemas a las pacientes que a mí. ¿Por qué? Porque si uno se basa en la historia natural de la enfermedad, cuando me refiero a eso digo la historia natural del cáncer de cuello de útero, en una línea de tiempo, más o menos como funciona es, supongamos el peor escenario, supongamos que te contagias ujú, de una cepa de BPH de alto riesgo de las más malas son la 16 y la 18, la razón es que el 85% de los cánceres de cuello de útero los causa la cepa 16 y 18, entonces son la que más nos tenemos que alertar. ujú. Y además son contra las que protege la vacuna. Por eso la Ok. importancia de la vacuna. La vacuna no protege contra 1000 cepas de VPH. Ajá. La vacuna protege contra 9, dentro de las cuales están las que más frecuente y más comúnmente producen cáncer de cuello útero y las que más frecuente y más comúnmente producen condilomas acuminados. Ujú, Entonces, en ese orden de ideas, mmm, pensemos en el peor escenario, una paciente que no está vacunada, una paciente que no se cuida, etc. Y se infecta por VPH 16. Y su sistema inmune no va a ser capaz de eliminarlo y ella va a evolucionar a un cáncer de cuello de útero. O sea, la típica paciente que termina con cáncer de cuello de útero. ujú. Entre que se infecta la paciente con el VPH y la citología empieza a mostrar los primeros cambios que van a cáncer de cuello de útero, o sea, las primeras displasias, la displasia leve, la displasia moderada, se necesitan más o menos de 4 a 6 años de infección. ¿Sí me entiendes? O sea, tú te infectas hoy
y te va a dar cáncer de cuello de útero, pero los primeros cambios en tu citología los empiezas a ver dentro de 4 a 6 años. Ok. Y el cáncer ya, cáncer establecido, Ujú. 10 a 12 años más o menos. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría de infecciones, o sea, digamos que el cáncer de cuello de útero en promedio mínimo necesita como 10 años para el BPH hacer efecto y convertir esas células en cancerosas. Pero la mayoría del tiempo, a lo largo de ese tiempo, lo que sucede no es que le da a uno cáncer, lo que sucede es que uno se infecta y el sistema inmune de uno está tratando de mejorar, de curarlo, de clarificar el virus y normalmente lo logra. Entonces, ponte tú que yo te hago un test de BPH hoy y te sale negativo, pero mañana te infectas con un BPH 16 Ujú, o un BPH cualquiera, un BPH de alto riesgo. ujú. Por los siguientes 4 años, si yo te hiciera No citología, me lo vas no a sale nada, detectar. sale normal, Sí. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si lo más probable que es que te infectaste y yo dentro de 5 años te vuelva a hacer un test de VPH, lo que le pasa a la mayoría de la gente es que tuvo esa infección durante un tiempo, su sistema inmune lidió con ella, como una gripa, tuvo Ujú. una gripa, su sistema inmune mejoró la gripa, y cuando te vuelva a hacer el test de VPH, todavía está negativo. Si te lo hubiera hecho 2 años antes, hubiera salido positivo, porque estabas con la infección. Activa. Sí. Sí, pero como la tuviste, pero tu sistema inmune te curó, cuando te lo toma a los 5, ya está negativo, entonces normal, seguimos cada 5 años. Pero supongamos que eres la paciente que le va a dar cáncer. Pues te lo tomo hoy, sale negativo, mañana te infectas. Te lo tomo dentro de 5 años y como eres la que le va a dar cáncer, dentro de 5 años sales positivo. Te hago una citología. Y esa citología me muestra una displasia leve, porque no han pasado sino 4 o 5 años. No tiene por qué ser una displasia moderada, ni severa, ni cáncer. No ha pasado el suficiente tiempo. Entonces sale una displasia leve. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esperar año y medio. No te hago nada. Simplemente espero año y medio. Y al año y medio te repito el test de BPH y la citología. ¿Y qué puede pasar ahí? Pueden pasar varias cosas. Puede pasar que el test de BPH ya sea negativo porque tu sistema inmune lo eliminó, que Ujú, es muy común. ujú. Entonces ya quedas otra vez siendo población de bajo riesgo y te la vuelvo a repetir en 5 años. O te puede salir otra vez el test de BPH Positivo. positivo y la citología puede o mostrar una displasia leve o ya mostrar una displasia moderada o severa. Ujú, Que entonces ya uno dice, bueno, no, ya esto, o sea, si es leve, vuelvo y espero año y medio. Y de pronto año y medio ya otra vez sale negativo y ya fresco, no te tuve que hacer nada. ujú. Pero también puede ser que de año y medio te la tome y, no, y ya sea leve o moderada o severa, entonces ya digo, no, esto ya está avanzando hacia cáncer, aunque todavía no es cáncer. Hagamos algo. Y ahí hay que hacer algún tipo de tratamiento. Entonces lo que te digo yo es, a veces las llaman y les dicen, después de que tuvieron un test de pH negativo hace un año, le dicen, venga, porque ha pasado un año, entonces ahora le va a hacer una citología normal. No aplica. No De sirve acuerdo para al el protocolo no protocolo. aplica. Entonces, ¿qué Ujú. pasa? Que como la citología no es un examen diagnóstico y es honestamente un examen bien regular, pues puede salir, es muy típico, hay un resultado muy típico de la citología que es una sigla que es ASCVS, ASCUS, que eso quiere decir atipias escamosas de significado indeterminado. Entonces es una citología que no es normal, porque el citotecnólogo la ve y dice, no tengo suficientes elementos para Pero decir hay que sea alguna normal, alerta aquí. tampoco sé si es anormal, entonces me toca decir que tiene unas atipias escamosas de significado indeterminado. Es una forma, digamos, sencilla de ponerlo, ¿no? Sí. Pues como para decirle al ginecólogo, oiga, de verdad yo no me comprometo con decirle que esto es normal. Entonces también uno Pues es coge eso y concluyente uno el dice, resultado, entonces se entonces uno necesita coge aclarar ese más. resultado normal y uno dice, a ver, yo sé que tiene un test de pH negativo de hace un año, entonces esto sobraba. Ujú, Yo sé que no, seguro no hay que hacer nada ni nada, esto es nada, esto no significa nada. Pero como ya salió anormal, ujú. entonces tú explícale al paciente que es anormal, pero no te va a hacer nada. Sí, sí, es enredado. Entonces me toca, no, mira, pues vamos a hacer una colposcopia. Entonces ya empieza ahí el calvario, ¿no? Porque eso es un calvario para el paciente. Obvio, y Entonces, todo y es una cosa, ¿y qué es susto. eso, doctor? No, pues te van a mirar el cervix con un microscopio y te van a echar unas sustancias ahí para pintarlo de ciertos colores. Y donde se ve alguna cosa rara, pues te van a tomar una biopsia que duele, porque eso es un pellizco horrible. Un pellizco. Entonces lo manda donde el patólogo y el patólogo pues, lo lee la biopsia, entonces de pronto con suerte le dice a uno, no, eso está normal, no tiene nada. Entonces uno dice, mira, está normal, no tiene nada, ya está, llegó. Pero hace no, hace el patólogo y dice, no estoy seguro tampoco, tiene como aquí un poquito de displasia, aquí no. No, entonces vamos a hacerte una conización, que ya es un procedimiento en donde hay que sacarte como una lonchita pero ya bajo anestesia general y todo, ya vas tú en anestesia general. Ujú.
y entonces sale la conicia. Bueno, y al final, 99.9% de las veces, no, mira, fulanita, no era ninguna cosa grave, ya, pero Sí. fulanita traumatizada, operada, y ojalá se complique, ¿no? Porque las cirugías se pueden complicar, ¿no? Esto era hemorragia, un hematoma, una Entonces, infección, lo importante es seguir el protocolo, medicina protocolo, preventiva, hacerse total. los chequeos así con la periodicidad que tú dices. Y yo tengo una pregunta. Se habla mucho del VPH en las mujeres, pero pues los hombres también transmiten el VPH, ¿o no? Sí, claro, claro que sí. Y a los hombres no les da ningún tipo de síntoma, no les pasa nada. ¿Qué debe hacer un hombre cuando sabe que su pareja tiene VPH? ¿Tienen exámenes? ¿A quién acude? mm, pues mira, a ver, ahí pasan varias cosas. Uno es, tengamos siempre en cuenta el tema del VPH de bajo riesgo y el de alto riesgo, ¿no? Ujú, Entonces, en el caso del VPH de bajo riesgo, que es el que produce las verrugas, produce los sí, condilomas, el que no produce cáncer, ajá, claro, al hombre le dan los mismos síntomas que a la mujer, o sea, verrugas en el pene y eso, bueno, ok. Lo y mismo, el mismo síntoma en hombre y en mujer cuando es claro, el de el de bajo bajo riesgo. riesgo, y entonces, claro, eso sí, pues cualquier hombre y cualquier mujer que le Se salen da cosas cuenta de eso. y sale ¿Y corriendo a qué médico tiene que al ir? urólogo, Al urólogo. el hombre va al urólogo, la mujer va al ginecólogo y bueno, y ahí se trata, totalmente tratable, no es grave, Y cuando no tiene síntomas la mujer, pero se hace el protocolo de exámenes que tú y le dices sale y le positivo. sale positivo y hay una alerta temprana de esto Mm, posiblemente, en la mujer puede llevar tal vez a un cáncer de útero, en el hombre, ¿qué le pasa? sí. Cáncer de cervix, ¿no? En la mujer, cáncer de cuello de útero. Ok. Te lo digo porque a pesar de que sí es el mismo órgano y todo, el cáncer del cervix y el cáncer del cuerpo del útero son cánceres que epidemiológicamente hablando, etiológicamente hablando, o sea, por donde se le ve, desde sus causas, desde su edad de presentación, etcétera, son totalmente diferentes, como si fueran Ah, ok. órganos totalmente distintos. El Ya. cuello del útero y de hecho, por ejemplo, el cáncer de endometrio, que es de la cavidad del útero, tiene mucho que ver con la mujer obesa, sedentaria, hipertensa, menopáusica, ya la mujer mayor. El cáncer de cervix es causado por infección, por un Uh virus, no -huh. tiene nada que ver uno con lo otro. ¿Sí me entiendes? Okay. De hecho, el cáncer de cervix es bonito en ese sentido, porque si uno lo ve, eh, digamos que desde cierta óptica, junto con el cáncer o algunos cánceres de hígado, el cáncer de cervix es un cáncer que es prevenible con una vacuna. O sea, hay Sí, hay leí. una vacuna para el cáncer, ¿sí me entiendes? Uh -huh. ¿Cómo no se va a poner uno esa vaina? O sea, ¿cómo se lo pasa por la cabeza no ponérselo? En Colombia es gratis, además, Uh -huh. o sea, en las niñas. Entonces, volviendo a tu pregunta con respecto a entonces la parte, bueno, la parte del BPH de bajo riesgo en hombres y mujeres es igual, entonces todos consultamos y nos salen verrugas. En la parte del cáncer sí no, porque resulta que el cáncer de cervix y el cáncer de mama Uh son los -huh. cánceres más frecuentes que matan mujeres en Colombia Sí, y en los países en vías de de desarrollo. desarrollo. Uh -huh. El cáncer de pene, que también lo puede producir el virus de papiloma humano, es decir, el virus de papiloma humano, sí, pues la pregunta es, ¿produce o no produce cáncer en el hombre? Claro, puede producir cáncer de pene, puede producir cáncer de laringe, puede producir unas cosas, pero si lo miras desde un punto de vista estadístico, pues el de cervix está ocupando primero, mínimo, segundo lugar en la mujer. En el hombre, el de pene, pues está muchísimo más abajo, ¿sí me entiendes? Por encima del de pene está el de pulmón, estómago, otro Uh poconón -huh. de cánceres. Sí, Entonces, no, no cuando es lo, nada lo, lo común. miras en una población grande, cuando lo ves Uh -huh. a nivel poblacional, pues no es muy común, entonces no tiene mucha importancia, Ah, no tiene tanta importancia, no es un asesino tan tenaz en los hombres, pero sí es un terrible asesino en las mujeres. Por eso es tan importante en las mujeres. Pero eso es que sí que hay que descuidar al hombre, porque sí. ¿cómo le dio a la mujer? Pues a la mayoría de las mujeres le dio porque se lo pasó un hombre, ¿sí me entiendes? Entonces, si tú previenes la infección, no el cáncer, si previenes la infección por virus de papiloma humano en el hombre, estás previniendo un Que montón de no se siga infecciones en las propagando con otras mujeres. mujeres. Por eso países Ajá. como Australia, por ejemplo, no solamente vacunan a las niñas, dentro de su plan de inmunización del país, pues no solo están las niñas, también están los Es que niños. deberían ser ambos y sobre todo los niños si son los que están pues propagando más el virus, ¿no? Sí, 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 no, totalmente de acuerdo, así Pero debe entonces ser. Así no es. En Colombia se vacuna únicamente a las mujeres, a las niñas. Pues se pueden vacunar a los hombres, a los niños. O sea, ¿qué pasa? Que en Colombia está el PAI, el Plan Ampliado de Inmunizaciones del Ministerio de Salud.
en donde un cierto número de vacunas son obligatorias y son gratis además, Sí. hasta ciertas edades. Ujú. Dentro de esas está la del VPH para las niñas, pero Ok. no para los niños. Y de Eso ya es un tema, ajá, no sé, eso ya es un tema de sí, político, yo no sé. es un tema más denso Sí. de, de género. Eh, y hasta qué edad se pueden vacunar las niñas o se pueden vacunar las mujeres también La vacuna está adultas? indicada desde los 9 años de edad. O sea, Ujú. el laboratorio tiene como protocolo, o sea, el laboratorio que hizo la vacuna, pues dice, aquí está la vacuna, hay que ponerse una dosis cero, a los 2 meses hay que ponerse la segunda y a los 6 meses de la primera hay que ponerse la tercera y última dosis. Ese es el protocolo del laboratorio. ¿Cuál es el rango de edad en los que está indicado? De los 9 a los 45 años en las mujeres. Desde los 9 años. Obviamente, entre más temprano mejor. Y definitivamente antes de iniciar vida sexual ideal, porque pues antes de iniciar vida sexual normalmente uno no se ha infectado. Pero una vez que arrancas vida sexual ya es muy probable que estés infectado. De hecho, 8 de cada 10 personas sexualmente activas tienen o han tenido el virus. Okay. Imagínate, Sí, pues de es todas mucho, es o sea, estamos muchísimo. hablando del 80% de las personas. Esto es algo así Ujú. como el COVID, ¿sí me Sí, entiendes? El COVID no nos íbamos a salvar, nadie se va a salvar tampoco del VPH. O sea, bueno, sí, uno que otro se salvó del COVID y uno que otro se salva del VPH, pero eso no es lo usual. Es que si el 80% de las personas están infectadas, sí, la estadística es brutal. es brutal. Entonces, lo bueno es que, claro, como no es una infección rápidamente mortal ni nada de eso, pero pues en el largo plazo, y hablando de la mujer y del cervix, pues es súper mortal. El cáncer de cervix es la embarrada, o sea, es un problema gravísimo, sobre todo en países en vías de desarrollo. Bueno, pues me parece muy preocupante que no se incluya a los niños y a los hombres en el plan de salud de la vacuna, porque de verdad estamos dejando de inmunizar y dejando de prevenir que se siga propagando el virus por un tema de género. O sea, Total, pues no sé si es de género, pero eso es un tema como político, económico, bueno, no sé, eso es un tema ahí tenaz, pero, y el problema es que al no ser gratis la vacuna para todo el mundo, sino solamente para las niñas, es difícil vacunar a toda la población porque además de todo la vacuna, cuando toca pagarla es costosa. claro. Una sola dosis de la vacuna, pues comprada a costo, que tú vayas a un centro de vacunación y digas, póngamela y yo la pago, tú por Ujú. ejemplo, que no te la pondrían gratis porque no eres niña, eh, te cuesta, no sé, o sea, en el mejor de los casos te cuesta alrededor de 400, 500 mil pesos cada dosis, Sí, que eso para la gran mayoría de la es población colombiana demasiada se sale plata. totalmente del Y en cambio presupuesto. puede prevenir pues, un cáncer. O sea, ¿qué más importante que eso? Mm, Lo que tú dices, si se tiene la cura de un cáncer y se puede prevenir, ¿cómo no invertir en eso y cómo no hacerle frente? sí, Pero bueno, son esos temas que tenemos en nuestro país. sí, Bueno, me gustó esta conversación, aprendí mucho. ¿verdad? ¿No tienes ninguna otra duda, pregunta, No, no, comentario? pues más bien que nos hagan otras preguntas si tienen y lo dejen en los comentarios y tú Oigan, les sí, ayudas a resolverlo. ¿verdad? Denos ideas, hagan comentarios, pregunten, propongan Sí, todas las ideas que temas, todo, tengan, todas las todo es dudas. válido y Bueno, no, muchas gracias por oírnos, por vernos y bueno, propongan qué otros temas quieren que les traigamos acá a la cama. total, De lo pandito a lo hondo. de lo pandito al mundo. Besito, besito.